Las enfermedades crónicas producen el 74% de todas las muertes a nivel mundial. Esto quiere decir que 41 millones de personas fallecen en el mundo anualmente por este tipo de enfermedades. Las enfermedades cardiovasculares son las que más muertes producen anualmente en el mundo entero, representando 17.9 millones de personas, seguidas del cáncer, que mata a 9.3 millones de personas. Por enfermedades respiratorias mueren 4.1 millones de personas y la diabetes mata a 2 millones de personas anualmente en todo el mundo. Desde la década de 1930, estas enfermedades se han incrementado en un impresionante 60%. Y esto es debido a que la obesidad se ha incrementado a pasos agigantados y es una pandemia que parece no detenerse. Lo que ha ocasionado, por ejemplo, este incremento impresionante de personas con diabetes en el mundo entero, pasando de ser 151 millones de personas en el año 2000 a casi 4 veces más, 537 millones de personas en el año 2021. Y aquí lo importante es saber cómo podemos escaparnos de las estadísticas de muertes prematuras por estas enfermedades. Hay factores de riesgo para estas enfermedades que no son modificables y factores modificables. La herencia genética, es decir, por ejemplo, si tu padre murió de infarto agudo del miocardio antes de los 50 años de edad, te pone en un riesgo de padecer la misma enfermedad. Sin embargo, no quiere decir que estés condenado a la misma historia y en este video te mostraré cómo evitarlo. Los factores modificables son los que podemos alterar para nuestro beneficio. Hay 4 principales factores de riesgo modificables. Número 1 es el tabaquismo. Es necesario que si fumas, abandones cuanto antes el consumo de cigarrillo. El número 2 es la pobre actividad física. Debes hacer actividad física de intensidad moderada por lo menos 5 días a la semana, 30 minutos cada día, o 30 minutos al día, 3 días a la semana de actividad física intensa. El número 3 es el exceso de alcohol. Por cierto, en la prestigiosa revista científica Lancet publicaron una revisión sistemática de 592 estudios científicos desde 1990 al 2016 y demostraron que la manera para proteger tu salud es tomar 0 alcohol. Número 4, una nutrición deficiente, y de esto es de lo que vamos a hablar en este video, porque este es el riesgo modificable más importante que tenemos a la mano y en el que estamos fallando mucho. Y tal vez fallamos porque hay alimentos que nos han promocionado como saludables y al final del día no son tan saludables. No importa que ahora hagamos más ejercicio, que cuidemos los hábitos de estilo de vida, según las estadísticas, cada año más personas tienen estas enfermedades crónicas y más personas mueren debido a estas enfermedades. Así que estos son los 11 alimentos que te pueden matar antes de tiempo. Y el último alimento que te contaré es el que más daño te puede hacer y tal vez el que menos esperabas porque tal vez lo estás consumiendo todos los días. Número 1, granola y barras de granola. Es muy frecuente usar la granola y las barras de granola como si fueran un alimento saludable. El valor nutricional de las granolas es adecuado, sin embargo, muchas tienen un alto contenido en azúcar añadido con calorías en exceso. Por ejemplo, una porción de 2/3 de taza, es decir, 67 gramos de granola, para el desayuno puede contener 7 gramos de azúcar añadida y 290 calorías, y una barra de granola puede estar llena de 10 gramos de azúcar agregado. El valor diario recomendado de azúcar es de 50 gramos para una persona que consume 2000 calorías. Para evitar el deterioro de tu salud es necesario reducir al máximo el azúcar. Entonces puedes hacer tu propia granola con ingredientes nutritivos como nueces, avena y agregar un toque de stevia natural para endulzar. Número 2, yogures de sabores. El yogur natural es una opción saludable. El problema es cuando le agregan azúcar o sabores artificiales. Estos yogures con sabores tienen una cantidad sorprendente de azúcar añadida. Por ejemplo, uno de estos yogures con una porción de 150 gramos contiene 15 gramos de azúcar añadida. Los yogures que contienen coberturas de caramelo y otros con granola o cereales adicionales pueden contener aún más azúcar. Lo que puedes hacer es escoger yogur griego sin azúcar y agregar fruta fresca para conservarlo saludablemente. Número 3, pasabocas sin gluten. Hay personas con enfermedades como el sprue celíaco, que es una inflamación del intestino, o con artritis reumatoidea, para las cuales es importante evitar el gluten. Puedes encontrar alimentos sin gluten en la etiqueta, pero que sean poco saludables porque tienen azúcar añadido. Algunos incluso tienen más azúcar añadida que la mayoría de bocadillos. Si necesitas pasabocas sin gluten, es clave que busques las opciones que no tienen
tienen azúcar añadida. Número 4. Algunos productos bajos en grasa y sin grasa. Si ves en la etiqueta que el alimento es bajo en grasa o sin grasa, no quiere decir que sea 100% saludable. El punto es que al retirarle la grasa se daña el sabor de los alimentos. Es por eso que algunas comidas procesadas bajas en grasa tienen alto contenido de azúcar. Otro inconveniente de estos alimentos bajos en grasa es que pueden hacerte sentir menos saciado que los que tienen la grasa completa, porque la grasa te ayuda a sentirte más saciado. Las grasas saturadas y poliinsaturadas son un componente importante de tu dieta. Evita completamente las grasas trans y come cantidades razonables de grasas saturadas para tener una nutrición adecuada. Vamos con el número 5, cereales para el desayuno. Los cereales procesados para el desayuno no son lo que prometen. El inconveniente que tienen para tu salud es que en su mayoría están hechos con granos refinados, tienen concentraciones bajas de proteínas y fibra, y lo más dañino es que pueden tener una abundante cantidad de azúcar añadida. Algunas marcas ponen en su etiqueta saludable para el corazón y puede llegar a contener hasta 12 gramos de azúcar agregada por taza. Realmente no son saludables para tu corazón. Esto es debido a que favorecen la aparición de presión arterial alta y niveles altos de triglicéridos. Vamos con la número 6, batidos prefabricados. Los batidos hechos en casa son una opción práctica para apoyar tu nutrición. Además, cuidan tu salud porque pueden aumentar el consumo de frutas y verduras. En cambio, cuando piensas en batidos prefabricados y algunos de restaurantes, puedes encontrar que tienen una cantidad inmensa de azúcar añadida. La solución es que revises en la etiqueta de los batidos la cantidad de azúcar añadida para que evites sobrecargar a tu cuerpo con calorías que ciertamente te van a traer un riesgo aumentado de enfermedades. Vamos con la número 7, refresco dietético. Los refrescos de dieta no tienen azúcar y por lo regular tampoco tienen calorías. Sin embargo, las investigaciones científicas han demostrado que las personas que los consumen pueden presentar ciertos problemas de salud. Estas bebidas aumentan el riesgo del síndrome metabólico, caracterizado por aumento de la grasa abdominal, azúcar en la sangre, presión arterial y los niveles de grasa en la sangre. Lo que han demostrado los científicos es que luego de consumir estos refrescos de dieta, terminas buscando más opciones de alimentos ricos en azúcar añadido. Número 8. Algunos productos cárnicos de origen vegetal. Una alimentación que favorece el consumo de vegetales con una disminución del consumo de carnes es beneficiosa para tu salud. El problema es que algunos productos veganos ultraprocesados tienen una carga inmensa de químicos, sal y azúcar con cantidades nocivas para tu salud. Puedes hacer tus propios alimentos de origen vegetal en la casa usando, por ejemplo, legumbres como garbanzos, frijoles negros y lentejas. Número 9. Yogurt helado. Uno de los alimentos más ricos es el yogurt helado. Sin embargo, no siempre es saludable. Puede ser cierto que tenga menos grasa que el helado, sin embargo, tiene mucha más cantidad de azúcar añadida. Existen otras opciones como el helado casero hecho de licuado de yogur griego sin sabor, arándanos, fresas y moras frescas. Vamos con la número 10, algunas leches vegetales. Las leches vegetales son una excelente opción a la hora de cambiar los productos lácteos por problemas, por ejemplo, de intolerancia. Sin embargo, algunas leches son un alimento muy dañino. La gran mayoría de estas leches tienen azúcar añadida para que mejore su sabor. Una de las leches de almendras contiene 7 gramos de azúcar agregada por porción de una taza, es decir, unos 240 centímetros cúbicos, con azúcar de caña como segundo ingrediente. Entonces, si quieres beneficiarte de este tipo de leches, usa las opciones que no tienen azúcar añadido ni sabores artificiales. Vamos con la número 11, algunos aceites vegetales. Los ácidos grasos omega 6 y omega 3 son importantes para el funcionamiento óptimo de tu cuerpo. En una dieta occidental típica, la relación de omega 6 a omega 3 es de 20:1 y lo adecuado para una excelente salud es de 2:1 hasta 4:1 en esa relación. El problema es que el consumo de aceite vegetal se ha incrementado desde la década de 1920 de manera exponencial. Las investigaciones científicas han demostrado que este desequilibrio de omega 6 a omega 3 puede contribuir a aumentar el riesgo de muchas enfermedades por la inflamación que produce. Entonces, para balancear esta relación, es mejor disminuir la ingesta de alimentos ricos en grasas omega 6, como por ejemplo aceite de soya, aceite de maíz, aceite de girasol, productos elaborados con estos aceites, incluidos muchos alimentos preenvasados y procesados.
Y también puedes optimizar esta relación si consumes más omega 3, que lo puedes encontrar en el aceite de linaza, en el pescado graso como salmón, las nueces y también, por ejemplo, el aceite de oliva. Por cierto, he hecho un video espectacular en el que te muestro cómo puedes aprovechar el vinagre de sidra de manzana para potenciar tu bienestar, para mejorar tu salud y, por ejemplo, para controlar el peso. Solo haz clic en la pantalla que ves aquí para ir ahora mismo al video.